La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Él es nuestro gaitero particular en La Buena Tarde, profesor de música, gran conocedor de la historia de la música de Asturias y nos propone y nos presenta hoy un juego muy interesante. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a jugar un poco con la música y sobre todo esa forma que tienen ya tanto compositores como en el caso del cine, que se usa mucho, el tema de los clichés musicales, que sin darnos cuenta con la tontería ya tenemos unas imágenes mentales e incluso nos evocan unas emociones ya los propios compositores, ya nos llevan a unos determinados sitios. Fíjate, juegan con que a nosotros ya nos suena una música determinada, por ejemplo, un tono mayor nos lleva a algo más alegre y un tono menor pues posiblemente algo más triste. Por ejemplo, sí, ¿hablamos de eso? Exacto, incluso por el tono mayor, que es el típico tin don din, señorita Pepi, venga a caja, pues no, claro. Por lo típico que incluso hasta los supermercados lo tienen, ¿no? Sí. Cierto. Eso es un acorde mayor, porque siempre en clase lo uso como ejemplo y siempre con mis alumnos les juego a decir lo del supermercado y se ríen, obviamente porque dicen, ostras, pues no me había dado cuenta que eso es así, ¿no? Pues así a lo tonto hay una serie de ideas fijas que incluso ya el mundo de la globalización nos lo fue metiendo poco a poco, es decir, sobre todo con el gran auge de los medios de comunicación en los años 40, 50, 60, que al final existe lo que se llama una mente colectiva, ¿no? Es decir, ahora mismo vamos fijando una serie de ideas que van quedando de reposo ahí, incluso lo de sexos, como habíamos hablando el otro día también, era lo de pues esta típica imagen del príncipe azul que viene a buscar a la princesa y todas estas cosas que ya forman parte de la mente colectiva. Es interesante también porque esta música que nosotros ya caracterizamos como si fuese ya normal o natural para nosotros es la que llamamos música occidental. Pero existen más músicas, fuera de ese ámbito, y en este caso os traigo un ejemplo que es una canción de Bollywood que además yo creo que ya está muy escuchado porque el Bollywood ya tiene bastante auge, pero bueno, sí que nos evoca esa música de otro tipo de culturas. Bollywood, la banda o las bandas sonoras de las películas que se hacen en la India. पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े Estamos muy familiarizados con este tipo de música, Teber. Sí, sobre todo por el hecho de que se hizo muy, muy comercial durante los últimos años y aparte que es muy visual, ¿no? Montan unas coreografías tremendas y... Es que según sonaba, yo tenía la imagen de muchos colores, una imagen muy colorida, bueno... la ropa típica que se utiliza en la India, muy colorida también, y una coreografía con un montón de bailarines y bailarinas. Sí, tal cual. Esa es la imagen que tengo. Y es la imagen que nos llega a todos, ¿no? Incluso hubo alguna película americana que quiso jugar con el mundo Bollywood y siempre evocamos a esos clichés también del mundo indio del cine, ¿no? Y sobre todo de cuando nos salimos de la música occidental, llama mucho la atención el cómo desaparece mucho la armonía que utilizamos nosotros, porque en este caso, si os dais cuenta, es mucho rítmico, mucho sonido de sitares, incluso las voces, ¿no? Entonces, esa música que nosotros consideramos como
el cauce o lo canónico normal de nuestras cabezas se diluye en otras culturas, ¿vale? Y viene un poco a hablar de lo que hablamos siempre de la cultura nuestra y demás, pues que bueno, cada país, cada cultura tiene su propia música, tiene sus propias formas de hacer las cosas. Por eso cuando hablamos del mundo globalizado es muy importante verlo no solo desde el punto de vista mercantil, que es casi el gran triunfo del capitalismo, ¿no? Como digamos ahora mismo es el de que se pueda comer un Mar Royal Deluxe en mitad del monte en Asturias, ¿no? Por ejemplo, o algo así, que una hamburguesa, ¿no? Que yo pongo de ejemplo a mis alumnos que como no cuidemos nuestra cultura, que la comida tradicional dentro de 100, 200 años de Asturias va a ser una hamburguesa. Totalmente. Entonces, en ese caso hay que conocer bien un poco todo, ¿no? Incluso eso, en el tema de la música, pues hay grupos que son ya icónicos a nivel mundial, AC/DC, los Beatles, Rolling Stones, que supera ya incluso lo que es la parte del mundo, ¿no? Incluso las películas ya eso, Disney desde hace ya muchísimos años, hace poco, pues bueno, ya Marvel, ¿no? También forma parte de esa cultura que tenemos. De la comida también podemos hablar de pizzas. Por ejemplo, mi abuelo siempre venía a Oviedo para poder comer pizza, pero ahora tiene una pizzería en Teverga, o sea que le llamaría mucho la atención el poder comer pizza justo en su pueblo, que nunca lo pudo hacer, ¿no? O los noodles o el sashimi, por ejemplo, japonés, que está haciendo mucho, no pertenecía a parte de nuestro vocabulario siquiera, y ahora forma parte de él, ¿no? Y del fútbol, pues bueno, recientemente lo de Maradona. Es icónico. Todas las portadas, es que me fijé eso, portadas de todos los periódicos del mundo. Todos. Las de información general pues tenían un hueco, pero las de deportivos todos le dedicaron la portada a Maradona. Y periódicos que a los que vamos a decir que no se les supone un interés especial en el mundo del deporte, como el ABC, que ha sido portada Maradona, vamos a decir que portada única. Sí, es increíble el cómo hay determinados iconos. Bueno, en la religión teníamos a Jesucristo, por ejemplo, o a Mahoma, si queremos ya las ideas más, o a Buda en el tema de tal, pero a nivel icónico del fútbol o mediático, pues Maradona, por ejemplo, ya lo consideran como un dios, ¿no? Realmente. Sí. Y a nivel de medios de comunicación ya lo ves. O sea, y incluso eso, que tuvieron que suspender lo del velatorio porque ya no había manera de parar a vamos a decir que a las emociones colectivas. Sí, es tremendo. Y aparte, bueno, que coincidió siempre con la guerra esta de Argentina-Inglaterra, ganar un mundial, pues bueno, ahí fue un sinfín de emociones para los argentinos. Se mezcla todo. Sí, bueno, con la música nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Se nos mezclan las emociones que tenemos de aquí y de allá, algo que se agradece en todo caso, pero que funciona con la música, claro. Sí, es como, bueno, la lista de la compra, ¿no? O una receta de comida. Si quieres hacer un postre, sabes que huevos, azúcar y harina, pues muy probablemente esté en el postre, ¿no? Pues eso, pues para hacer un poco menos os vamos a proponer un juego, tanto lo va a hacer Alejandro aquí en persona, pero también para que la audiencia lo podáis hacer en vuestras casas. Vamos a escuchar algunos audios y vamos a tratar de pensar entre emociones y escenas que nos vengan a la cabeza, para ver hasta qué punto es verdad o no el cómo juegan con nosotros en el mundo del cine o la música. En este caso vamos a empezar ya con el primer audio. Claro, me siento mejor, o me siento mucho mejor, creo que está diciendo por allí. La primera imagen que me vino de formación profesional es una publicidad que utilizó esta canción para anunciarse, no esta versión, pero sí esta canción, telefonía móvil, y la imagen que me aparece es de un montón de gente joven bailando al rayo del sol. Exacto, sí. En este caso, esta canción evoca la alegría, ¿no? Y incluso eso, si vamos a la letra en inglés, pues eso, caminando delante del sol, arcoíris, todo súper feliz, ¿no? Y el ejemplo que yo traía incluso era una película bastante antigua, bueno, para nuestra generación fue de verla desde pequeños, que era Mira quién habla, de John Travolta, que tenían dos bebés que hablaban entre ellos, y la utilizaban en una escena que salía John Travolta jugando con un peluche delante del bebé. Entonces, este tipo de canciones, si vamos un poco a lo musical, si os dais cuenta, pues eso, tiene un ritmo bastante alegre, llevándolo en el tiempo sin que caiga en un ritmo más lento, y luego la propia energía que lleva la propia canción, ¿no? Katrina and the Waves, que eran los originales, y eso está versionada en musicales tipo Glee, que no hace tanto tiempo que existen. Entonces, bueno, es una canción muy, muy, muy reutilizada en el mundo del cine, y sobre todo por esa sensación que nos lleva siempre a la alegría, ¿no? Claro. Vale, pues bueno, empezamos con la siguiente canción.
I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone. Pues aquí me vienen a la mente pues unos cuantos tíos tocando la guitarra con chupa de cuero. Exacto, ahí esta canción está muy utilizada cuando un personaje gira o hace una actitud súper rebelde. Ajá. Entonces nos viene la imagen de gafas de sol, Claro, chupa de cuero, claro, ahí está. y soy un rebelde. Sí, sí. Bueno, George, acabo de describir sí. la estética rebelde por excelencia, ¿no? clásica, ¿no? Sí. George Thorogood, que la canción es Back to the Bone, malo hasta los huesos, ¿no? Y pongo el ejemplo que era en Terminator 2, cuando Arnold Schwarzenegger se viste con la ropa de cuero, con gafas de sol y coge una moto. Y es la canción que suena. Entonces, si os das cuenta, son clichés que se reutilizan y reutilizan y reutilizan. También sería una buena canción para el renegado. ¿Cómo era el renegado de...? La de DiCaprio. No, el otro, el que era... Bueno, es un actor latino, que ahora no recuerdo. Sí, hombre, que iba Lorenzo Lamas, podría ser. Lorenzo Lamas, también. Incluso esta se acercaría mucho a Easy Rider, ¿no? Un poco, ¿se da cuenta? Cuando viene un poco el rockero tirando a metalero, pues ya viene lo duro, ¿no? Aquí nos ponemos serios, ¿no? Aunque yo hay que reconocer que los metaleros son los grupos que más pasteleo hacen las canciones de... Totalmente. O sea, tienen los dos extremos, ¿no? Sí, sí. Las baladas más almibaradas son las de los metal. Grupos heavy metal, sí señor. Es tremendo. Pues nada, la siguiente canción también llama mucho la atención, sobre todo porque es un contraste de muchas cosas. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping. A mí me viene en los 80 con esta canción por el estilo musical, instrumentación, arreglos y demás. Bueno, y también una canción, vamos a decir que con alegría y tranquilidad a la vez. Sí, esta es Kung Fu Fighting de Carl Douglas. Ya, ¿cómo está hecha la canción? Si hablamos de fusión, esto ya es la remezcla de la fusión hecha totalmente, ¿no? Es una canción de música disco cantada por un hombre de color que narra peleas de Kung Fu con pequeños guiños a la música oriental. O sea, ya simplemente con el planteamiento de la música dices tú, bueno, ya tiene miga. Entonces, claro, los clichés que utilizaron en esta canción, sobre todo porque le metían un poco más de ritmo y cambiaban un par de cosas, es que siempre lo utilizaban para peleas absurdas. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver mucho en Kung Fu Panda, como la película, o La Salchicha Peleona, que era el chico este gordo que se dedicaba a repartir palos. Entonces, claro, buscan un poco en escenas graciosas o aquellas que son un poco confusas, que haya una pelea. Entonces buscan esta canción, porque ya la propia canción es confusa de por sí. Sí, no, claro, no nos deja claro qué representa. Sí, es una fusión tan grande que al final no sabes ni por dónde cogerlo, ¿no? O por dónde caer. Y eso lo acentúan en el cine, la verdad, porque al final eso, como también hay un sustrato de, pues esa canción se publicó en los años finales de los 70-80, tuvo un trasfondo musical y demás, pues bueno, poco a poco se fue metiendo en el tiempo. Pues bueno, viendo ya estos cambios que tenemos por aquí, vamos con la siguiente, a ver si la conocemos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Es tan clara esta canción que se ha utilizado en el cine justamente para el contraste. Se ha utilizado en Good Morning Vietnam, en Buenos Días Vietnam, haciendo pues una serie de planos del desastre, del horror de la guerra con esta canción, que claro, habla de un mundo maravilloso, y ese mundo maravilloso en el contraste con esas imágenes, pues cumple su función casi que, digamos que casi que la función inversa para la que se había creado la canción original. Sí, mira, te iba a traer ese ejemplo que tal cual, porque me parecía muy claro lo de la actitud que tenía Robin Williams en ese personaje de dar un poco de ánimos a ese desastre que fue la guerra de Vietnam en todos los sentidos, ¿no? Y en ese sentido, pues eso, utilizas una canción que evoca calma, serenidad. Yo creo que si la escuchamos, todo el mundo nos apetecería sentarnos a ver el paisaje y olvidarnos de todos los problemas, ¿no? Pues en ese sentido,
El contraste está en el que esa calma desaparece cuando ves el horror. Y, por ejemplo, destaca. Es un poco también visualmente lo que pasa en la lista de Schindler, esa escena típica de la niña de la chaqueta roja, ¿no? Que es un poco el destacar el horror sobre algo que parece que no destacaba, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que esos clichés musicales nos sirven también para darle la vuelta y hacer lo contrario. El destacar otro tipo de cosas. Y ahora voy a poneros otro ejemplo que me gusta mucho porque es otro tipo de recurso musical bastante un poco utilizado más en épocas más anteriores en el cine, pero que me encanta a mí personalmente. La genialidad de los dibujos animados de los años 30, 40 y 50. Esto es Tom y Jerry. Sí. Te lo podría jurar. Si escucho un poco más el audio, te digo qué capítulo es. Todo hecho, claro, con instrumentos de música clásica. ¡Qué maravilla! Totalmente, es increíble lo de esos primeros años del cine mudo, incluso. Una genialidad. Chaplin, ¿no? Sí. Hay películas que son increíbles, el cómo narraban toda la historia. A ver, Quique, vamos a volver a ponerlo porque es que aquí tenemos movimiento. Tenemos. Mira. Ahí hubo un ratón caminando, ahí va de nuevo. Sí, totalmente. Bajar y subir en un sitio. Sí. Volver a caminar. Llamar la atención a alguien. Un poco de calma ahí. Lo están buscando. Tom que no lo encuentra. Y ahí ya le vio y ahí lo está persiguiendo. Sí, tal cual. Brutal. Es increíble eso, solo música. Y obviamente una orquesta pues tiene todos los colores que te puedas imaginar y más, ¿no? Y la verdad que es una gozada incluso a días de hoy poder recurrir a un capítulo de esos antiguos, incluso para nuestros hijos que vean un poco otro tipo de formato audiovisual y es increíble, la verdad, qué capacidad de creación tenían esos músicos, porque no tenían otra, ¿no? También, es decir, aquí esta gente no habla, hay que narrar todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos con otra muy, muy conocida, la siguiente. No hubo película, programa de misterio que no haya tenido esta sintonía. En algún momento, ¿eh? Bueno, en fin, nada. Misterio. ¿Y esto es de Tubular Bells? Sí, Tubular Bells, Michael Field, sí. Ya el propio experimento de Tubular Bells fue bastante experimento que hizo Mike, porque empezó a jugar mucho con el tema de sintetizadores y que todavía no estaba muy desarrollado. Y en este caso, bueno, la película... Deja, Quique. Deja de Tubular Bells. La película del Exorcista. Sí. Ya el propio Exorcista como película tuvo ya su aquel, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel musical podemos destacar dos cosas. Una cosa es el ostinato, que es la repetición de una idea musical una y otra vez, que se repite y se repite, y eso nos hace perder un poco la noción al final de dónde está la referencia, ¿no? Porque tú estás escuchando esa melodía sin parar. Como entonces, en bucle. Claro, no sabes cuándo viene el susto, que es cuando pega la acentuación ahí del típico ruido de cuchillos, esto, ¿no? Ajá. A ver, sube, que así escuchamos esa. El típico sonido este de cuchillos es el... Ahí. Bueno, fíjate, lo esperábamos. Exacto, un poco antes. Lo mete a destiempo, lo esperábamos, o sea, nuestra costumbre con el ritmo. Exacto, sí. Lo espera en un momento determinado, pero el músico lo retrasa. Conscientemente. Para incluso en este caso, que era la película de terror, igual no es el mejor ejemplo de terror, los hay aún mejores, pero es el caso de romperte las referencias y buscar ese susto que puedas tener, ¿no? Y si lo pensáis, todos estos clichés, al final, si tú quieres emular algún sitio o alguna circunstancia o sentimiento en el cine, recurres a estos ejemplos. Claro, quieres hacer una canción así que sea un poco de tensión y que sepas que no tiene fin, pues, ostras, Michael Field, ya tengo referencia.
lo cogemos. Tal cual. Es como las recetas de cocina que puse, ¿no? Ajá. Y luego el siguiente ejemplo, un poco antes de empezar, yo es que me encanta, es que cuando os cuento la película que es, yo es una de mis más referentes en cuanto a música y cine. Vamos con ella. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the... Moulin Rouge, no lo quites, Quique, por favor, nos encanta, pero y bueno, y si pudiéramos la escucharíamos entera. Una adaptación de la canción de Police, ¿era? Cierto. Sting, no, de Police, Sí. Roxanne, a tiempo de tango para la película Moulin Rouge, con arreglos de Mariano Mores, gran autor de tango, que además aquí está en el piano. Esta canción es tremenda. espectacular. Toda la banda sonora es espectacular, Sí. porque yo digo que los arreglistas de esta película, de la de Moulin Rouge, tienen el cielo ganado. Ujú. Porque lo que hicieron fue, para mí es referente, porque el día que escuché esta película y entendí musicalmente lo que hacían, yo dije, yo quiero hacer esto. Ujú. Porque en este caso eso, el tango de Mariano Mores es La Tanguera, Ujú. y si la escuchas por separado, La Tanguera está tal cual. Y coger, claro, el Roxanne de Police, tan icónico también, Ujú. y crear esta joya, totalmente, o sea, si no visteis esta película, La tenéis que ver, ¿eh? es obligatoria. Y, Sí, es que además puede gustar incluso a los que no gustan de las películas musicales. Exacto, o sí. de los musicales, porque es que no es exactamente un musical, no se pone a cantar la gente porque Exacto. sí. Y luego las canciones que usan es de todos los géneros. O sea, Ujú. es que estás tan Nirvana. O sea, que es que no te digo yo, que dices tú, pasamos de un tango de Mariano Mores canónico Ujú. a una canción súper cañera de Nirvana, arreglada dentro de lo que es la película. Pues eso, el tango en el cine pues nos lleva al amor, sexualidad, pareja, celos. Siempre son imágenes que nos llevan incluso a la escena esta de Mentiras arriesgadas de Schwarzenegger también con la rosa en la boca, ¿no? Pues siempre el tango nos evoca eso. Y ahora vamos a jugar con la siguiente, que también tiene que ver con el tango, pero tiene que ver de otra manera. Astor Piazzolla, bueno, que conste que Teber no me pasó lista hoy musical, no sabemos, desde esta parte del estudio, desde el micro no sabemos qué es lo que viene, justamente para jugar con eso de las emociones. Exacto. Y que podamos Sí, sí. tener la sorpresa. ¿Libertango o Verano Porteño? Libertango es disco y tema. Sí, en este caso son dos canciones. Aquí hice un poco trampa, Ajá. porque mezclé por el medio Sí. la banda sonora de 12 monos, Ujú. que es la película de Terry Gilliam. Sí, cierto. El director del Quijote, Ujú. que tardó más de 30 años en grabar. Eso sí que da para otra historia aparte. Sí, sí. Pues usó el compositor que es Paul Buckmaster, se inspiró totalmente en Libertango de Astor Piazzolla, todo el Ujú, disco, porque ujú. Astor lo que hizo ahí fue llevar al extremo el tango. Libertango es una Totalmente. canción que a mí me encanta, pero si la escuchas 10 veces te quema, porque es muy extrema. Ujú. Y es lo que pasa con las bandas sonoras de 12 monos. Utilizaron ese tipo de armonía, de arreglo, que consiguen que la película sea muy estresante. Esa película hay que verla, igual no es para ver 5 veces seguidas, pero sí que es una película para que te genere esa sensación de estrés, de toda la historia que narra y cómo la música al final te lleva aún más al extremo. Ujú, Es ujú. brutal, como experiencia está muy, muy bien. A mí, claro, Astor Piazzolla, pues era por deformación profesional y también personal. Sí. Bueno, lógicamente el sonido es que, lo he dicho alguna vez, bueno, vamos a decir que fuera de micro, suena a Buenos Aires, pero suena a cualquier ciudad. Sí. Tú en una película haces un plano de una ciudad cualquiera, de una gran ciudad, de Madrid, de Barcelona, de Berlín, y pones esta canción y coincide.
Sí, porque bueno, siempre que tenemos la sensación de músico callejero, ¿no? El acordeón es muy fácil que pueda estar ahí. Sí, Es una típica imagen de París, ves a un señor con una barra de pan y de repente un acordeón sonando, ¿no? Sí. Pues claro que encaja una canción de Astor. Bueno, aquí estamos con el bandoneón de Astor Piazzolla. Sí. En fin, qué bueno, Teber, cuántas emociones, ¿eh? Sí, y el siguiente tema, que ya sería el último ya para acabar un poco del juego, lo traté de buscar en el cine español, ¿vale? Fue complejo porque sí que me di cuenta que en el cine español seguramente los clichés musicales no los tenemos tan explotados como el americano, pero yo creo que cuando lo expliquemos, va a tener sentido. Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad. Apatrullando la ciudad, por la noche con su coche, apatrulla la ciudad. Cualquiera diría que en esta volcamos, Teber. Sí. Pues, veníamos muy bien, ¿eh? Sí. No, pero todo tiene su explicación. Bueno, Correcto. o casi todo. ¿Qué sensación te tiene esta canción? Diversión, desmadre. Bueno, y claro, es que inmediatamente lo relacionamos con el incorrecto, impresentable personaje de Santiago Segura. Exactamente. Y ya está. Pero bueno, es que no, dice Quique que no. Dice Quique que no, yo creo que sí, ¿eh? ¿No es de Torrente? Sí, Quique es de Torrente. Sí. De la Torrente número 1. Claro. Que a partir de eso fue cuando hizo Santiago Segura el muñeco para el coche del Fari y todo esto, claro. que rescató al Fari un poco del olvido de la gente. Sí. Y lo curioso es que incluso lo traje por un ejemplo muy sencillo, porque está basado un poco también en el cine kinky de los 80, en las bandas sonoras, que eran Los Chunguitos, Camarón de la Isla, un poco rollo flamenco, y vendiéndonos un poco al ese mundo barrio bajero que narraron muy bien esas películas, y que Santiago Segura rescató un poco con la idea de lo impresentable también, ¿no? Es como lo no correcto. Entonces, esas bandas sonoras del cine de aquella época nos llevan un poco a asociar esa música con algo chungo, ¿no? O con la imagen que, si lo vemos todos, si pensamos en ese cine, es el brazo con la aguja colgando, ¿no? Que yo creo que es casi... es que nos la pusieron tantas veces con ese tipo de cine que nos quedó esa imagen súper grabada, ¿no? Y nada, con esto ya acabamos con las canciones. Ya veis que esto, los músicos, compositores y incluso los cineastas juegan con ello, tanto en ser súper claros y acentuar mucho el sentimiento o la emoción, o hacer lo contrario, que es jugar al contraste. Son imágenes mentales que moldeamos y utilizamos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando compongo, utilizar y pensar que soy como un mago. Porque lo que estoy haciendo es, te estoy llevando a un sitio, pero te estoy llevando yo. Porque controlo el lenguaje musical, controlo muchas cosas y hago que esa emoción, ese sentimiento aflore. Y bueno, incluso si vamos al extremo con los adolescentes, pues eso, lo típico de todas las canciones de amor hablan de mí, porque siempre tenemos las rupturas primeras amorosas de aquella edad, y siempre que nos ponen alguna canción tipo Alejandro Sanz o todo esto y demás, pues justo esa canción habla de mi historia de amor, ¿no? Entonces, yo como un poco como conclusión a todo esto, yo lo que diría y es que veáis el cine, escuchéis, disfrutáis y sobre todo que sintáis. Que yo creo que a veces perdemos esa parte, la de sentir. Yo os puedo asegurar que muchas películas con las que veo, al final acabo llorando por culpa de la banda sonora. Más allá de la escena o demás. Simplemente ya la propia canción me tumba. Y es porque yo creo que tenemos que sentir. Que muchas veces cuando, por ejemplo, a mis alumnos les pongo ejercicios de audio, o sea, para escuchar, imita esta nota, lo que sea y tal, piensan tanto que digo, olvídate, la música va de sentir, no va de pensar. Sí que hay que interiorizar una serie de conceptos y demás, pero realmente va de sentir. Y los grandes músicos de sentir, Paco de Lucía, Camarón, en Asturias podemos ir a Víctor Manuel, puedes irte a Chus Pedro. Al final son gente que sienten y hacen sentir. Y que emocionan, como estos minutos musicales que hemos disfrutado muchísimo con Teber hoy en esta buena tarde. Teber, músico, gaitero, informático y, claro, también compositor. Teber, muchas gracias. A vosotros.